Patricio Solís. Patricio, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Un saludo al auditorio. Gracias, Patricio. Le decía hace un ratito aquí a cuadro, le decía a Adriana Buentello que pues tantos testimonios y discusión en las redes sociales sobre lo que englobamos como el caso de Sonora Grill, en donde se ha dicho que acomodaban a los clientes conforme a su color de piel, a su aspecto y demás. Le decía a Adriana, oye, pues ya me puse a pensarle cuántas veces me han acomodado en un lado o en otro y cuántas veces he llegado y me han dicho que está ocupada una mesa que me gusta, que da a veces jugamos diciendo que dé al mar, o sea, que dé hacia afuera, que tenga vista, y a veces no está eso. ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué ves en toda esta discusión, Patricio? Pues mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que hay que ser cuidadosos, ¿no? O sea, es decir, cuando se presentan denuncias de este tipo, se tiene que ser cuidadoso, matizar, porque pues sabemos que pues, la evidencia no necesariamente está ahí presente, hay una denuncia. Y creo que ese es el primer punto que es importante poner sobre la mesa, es decir, frente a estos temas que han adquirido notoriedad, sobre todo en redes sociales, los temas de discriminación asociados al tono de piel, asociados a la pertenencia étnica, pueblos indígenas o pueblos afromexicanos, o a otros rasgos físicos racializados, porque no es solo el tono de piel, ¿verdad? Es en conjunto la apariencia de las personas. Estos temas han adquirido notoriedad porque efectivamente pues existe la experiencia de mucha gente, de muchas personas que han vivido en carne propia estas prácticas de discriminación, de maltrato, de segregación en distintos ámbitos. Entonces, digamos, el fenómeno estructural de discriminación está ahí presente, esto no cabe duda. Sobre el caso particular, yo creo que hay que hilar con cuidado. Me parece que de todas maneras es una denuncia que convendría investigar. Es decir, COPRED, el organismo para prevención de la discriminación de la Ciudad de México, ya ha puesto en sus redes sociales abrió un caso de oficio sobre el tema y me parece muy apropiado que COPRED lo haga, que se investigue si estas prácticas están presentes en este caso particular. La pregunta para mí, y creo que para el auditorio también es una cosa en la que el auditorio podría, digamos, también tiene sus propias experiencias y las personas que han trabajado en la industria restaurantera también es qué tan generalizadas son estas prácticas, ¿no? Eso es lo que creo, Julio, que tenemos que preguntarnos. El caso particular digamos, visibiliza algo que está ahí, pero yo creo que no tendríamos que concentrarnos en el caso particular porque en realidad no tenemos, pues, la evidencia no está ahí. Puede ser que aparezca la evidencia, ¿no? Entonces, ese es un primer ángulo de la cuestión, o sea, qué tan generalizada está la cuestión. La otra me parece que es la respuesta, o sea, me parece que la respuesta que da el propio restaurante me parece una respuesta un tanto, yo diría, inapropiada, en términos de que, bueno, reconociendo que existen estas prácticas de discriminación, no nada más en la industria restaurantera, sino que somos un país que discrimina por el tono de piel de las personas, por su apariencia física, por su nivel socioeconómico, etcétera, partir de negar la existencia de este tipo de práctica me parece que, digamos, incluso en términos de relaciones públicas, me parece una respuesta inadecuada, ¿no? Yo creo que tendría que partir de señalar que es necesario hacer una investigación y que harán la investigación adecuada para ver si esto está presente o no, ¿verdad? Entonces, ese es un segundo ángulo, es decir, ante la creciente visibilización, Julio, de estos problemas, es decir, cada vez hay más conciencia y más denuncias sobre estos problemas. También las empresas e incluso el sector público que ofrece servicios tendría que tener un mayor entrenamiento, me parece, o experiencia para entender que las respuestas no pueden ser simplemente la negación. Es decir, sabemos que existen este tipo de cuestiones, incluso aunque no sea una práctica corporativa institucionalizada, digamos, es bastante probable que no lo sea así. Existen, digamos, sucursales, restaurantes, tiendas, etcétera, en donde los gerentes, los directivos de esas propias tiendas pueden tener estas prácticas e instrumentarlas de manera informal, ¿verdad? De modo que no se puede simplemente negar tampoco que esto, simplemente porque si fue una denuncia anónima, de que esto existe, ¿no?
Ujú. Patricio, en lo que tú has investigado en los análisis académicos, en la recopilación de testimonios, ¿qué tanto has encontrado este tipo de denuncias o de señalamientos en los cuales se habla, pues, de estos criterios discriminatorios para la asignación de lugares, de espacios, de la forma de tratar? Leo ahorita en el chat de este programa alguna persona que dice: yo siempre que salgo a comer tengo algún problema, ya sea del servicio, sea de la ubicación o del precio, como que siempre me tratan mal. ¿Qué tanto has encontrado tú a lo largo de estos estudios académicos los testimonios de esa, no sé si llamarlo una postura empresarial de privilegiar lo blanco y lo, entre comillas, bonito para potencializar sus ventas de sus productos en lo general, no solo en los restaurantes, Patricio? Mira, Julio, nosotros pues tenemos un proyecto que es un proyecto que se llama Discriminación Étnico-Racial en México y Desigualdad Social. Y como parte de este proyecto realizamos grupos de enfoque en varias ciudades del país, en Monterrey, en Oaxaca, en Mérida, en la Ciudad de México. Eh, y es notable cuando las personas toman confianza, digamos, en estos grupos de enfoque, cómo empiezan a surgir estos testimonios. No estoy hablando exclusivamente de la industria restaurantera, cómo empiezan a surgir estos testimonios, es decir, testimonios de maltrato, de un trato diferenciado asociado a la apariencia física o a la pertenencia a pueblos indígenas. Esto es, digamos, nosotros, digamos, en estos hicimos 20 grupos de enfoque, documentamos cerca de 568 testimonios, más o menos, no recuerdo si ese es el número exacto, pero por ahí 570 testimonios de prácticas de discriminación en distintos ámbitos, que van desde incluso el ámbito familiar, es decir, maltrato dentro de la propia familia, comentarios en broma, cuestiones por el estilo, hasta cuestiones tan serias como discriminación en el acceso a la salud. Y en este sentido, digamos, hay que acotar que no es nada más un tema con los empresarios, es decir, también es un tema de las prácticas de servicios en el Estado, de los servicios públicos, de cuando hay interacción en las ventanillas, etcétera. También existen esas prácticas de discriminación, las conocemos con claridad. Entonces, con respecto a la industria restauranteria, curiosamente, nosotros tenemos un testimonio, ¿sí? De una persona que era restaurantera en la ciudad de Mérida y que básicamente, y lo puedo leer aquí, dice, así dice, y literal, esto es textual, siempre a la gente joven, guapa, las ponen siempre en las mesas de afuera. Y a la gente más grande o menos deseable físicamente, entre los cuales entran los morenos, los escondes un poco en las mesas del fondo. Te los llevas atrás para que la gente, cuando llegue, vea gente bonita en el lugar y digan, ese lugar está padre para entrar. No está en un reglamento, pero está en la capacitación de la gente. Cuando estás de hostess, te enseñan eso, que así se acomoda a la gente. Entonces, digamos, como puedes ver, ese es el testimonio muy fuerte, pero eso a mí me hace pensar que, digamos, estas prácticas, si bien obviamente no se encuentran en los manuales, no se encuentran institucionalizadas, sí existen elementos que hacen pensar que estas prácticas son frecuentes en restaurantes. Ahora, si nada más nos movemos un poquito dentro de la misma industria a todo el tema digamos, del acceso a los antros, los famosos cadeneros, y cómo los cadeneros van decidiendo quién entra y quién no entra. Digo, esto es bastante conocido, digamos, la selección de personas por su perfil físico y socioeconómico percibido. ¿Sí? Digamos, vamos a dejar entrar a la gente bonita, digamos, para ponerlo muy entre comillas, porque en el fondo, y esta es la parte creo que analítica que hay que destacar, el tema es como lo bonito se asocia a los perfiles físicos racializados más europeos, ¿no? A las personas blancas, de ojos claros, de tonos de piel, de tonos de cabello más claros, etcétera, ¿no? Entonces, eso está ahí, está presente, ¿no? Y el punto es que solo hasta hace muy poco en México, y yo creo que todavía de manera insuficiente, se ha comenzado a visibilizar esto. Entonces, el primer punto que tenemos que enfatizar es que tenemos que visibilizar
Y en esa visibilización, pues va a empezar a surgir este tipo de testimonios y de inquietudes, ¿verdad? No los tenemos, es decir, como académicos, pues tenemos por aquí, por allá, ese estudio que nosotros decimos, bueno, muestra esto con bastante claridad, que sí existen esas prácticas. Y la otra cosa que es importante es que hicimos una encuesta nacional, en donde preguntamos a la gente sobre qué tanto habían percibido a lo largo de su vida que los maltrataran, de distintas maneras, es decir, distintas formas de maltrato, entre ellas esta que te hagan sentir que eres menos, que te hagan sentir menos inteligente, que te hagan sentir mal, ¿no? Y es muy claro que el tono de piel es un factor que se asocia, digamos, con bastante claridad. Las personas con con tono de piel más oscuro reportan sistemáticamente mayores experiencias de este tipo. Entonces, la evidencia cuantitativa también apunta en el mismo sentido. Entonces, tenemos como evidencia cualitativa de testimonios y evidencia cuantitativa que refuerza la presencia de estas prácticas de discriminación, Julio. Sí, sí, sí. Y bueno, pues mira, en el propio chat, por ejemplo, Ileana Lara dice, el racismo existe hasta en nuestras familias. Mi hermana blanca y alta tenía más privilegios y elogios que yo, chiquita y morenita. Estoy leyendo la novela de Emiliano Ruiz Parra, Golondrinas, sobre Catepec y la construcción de viviendas informales, es decir, en terrenos vendidos ilegalmente y donde la gente vaya a hacerse de un pequeño terrenito, sea como sea. Y él mismo dice que cuando hizo las investigaciones y todo, se dio cuenta de que él era güerito y tenía o blanco y tenía privilegios por ese simple hecho para poder tener acceso a comunicaciones, a pláticas. Esa es nuestra realidad. Hay familias en las cuales casi hay pesadumbres si el niño o niña esperados es moreno y no blanquito, Patricio. Así es, así es. Y de ahí, bueno, tantas expresiones, ¿no? Recordemos esta expresión de mejorar la raza, ¿no? O sea, la idea de casarte con alguien, unirte con alguien de tono de piel más claro, que aparezca más, un tono más europeo, una apariencia más europea, y entonces surge esa expresión, ¿no? Ah, tú mejoraste la raza, lo estás haciendo para mejorar la raza. Es decir, lo interesante es esto, ¿no? O sea, es esta idea de que existe una jerarquía, una preferencia hacia los tonos de piel más claros. Y entonces eso se traslada a este tipo de prácticas que, como tú lo decías al principio, o sea, bueno, ¿qué es lo que pretende hacer un gerente de un establecimiento? Pues pretende maximizar las ventas, ¿verdad? Y entonces, indirectamente, si tú quieres, no por una práctica directa de racismo, es una cosa que es notable, ¿no? Es un racismo como indirecto. No necesariamente es porque realmente ellos piensen que tú eres una persona que mereces un trato inferior, sino porque ellos también saben, y aquí viene la otra parte, la contraparte del asunto, de que efectivamente, si colocan a personas de piel más clara, que parecen más bonitas por esta, digamos, asociación entre belleza y europeización de la imagen, si las colocan en los lugares visibles, es probable, o asumen, quién sabe, asumen que eso va a atraer a más gente y ellos buscan maximizar el número de clientes que tienen, ¿no? Eh, También resulta que la blanquitud está asociada a un mayor poderío económico, es decir, es de suponerse que una mesa de blancos alegres van a consumir mucho más que de unos morenos silenciosos. Así es, o morenos ruidosos, digo, también, digo, me parece que el tema, y efectivamente, esto es un hecho empírico, es decir, nosotros, bueno, nosotros y otros muchos más investigadores en los últimos años hemos demostrado que existe una asociación clara, digo, evidente, entre el tono de piel de las personas y su nivel socioeconómico. Y esta asociación obviamente pues está asociada a dos cosas. O sea, en primer lugar, a patrones históricos acumulados generación tras generación de maltrato y discriminación. Entonces, las personas de tonos de piel más claros, por esa acumulación histórica, simplemente por el hecho de nacer, cuando nacen en familias de mayor nivel socioeconómico. Esto es el pasado, ¿sí? Pero además de eso, persisten las prácticas de discriminación en el presente. Entonces tienes como un efecto doble, se refuerzan unas a las otras, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que en términos de la condición socioeconómica o el nivel socioeconómico actual de las personas, existe este desequilibrio. Eh, yo creo, me parece, o sea, más allá de la especie de aclaración o de comentario, digamos, precautorio que hice al inicio, me parece que
el hecho de que este tipo de cosas se denuncien, insisto, más allá del caso particular, el hecho de que este tipo de cosas se denuncien es bastante positivo porque incomoda, incomoda a muchos, pero permite visibilizar. Sí, Julio, tú has sido, digamos, aliado en esto porque varias veces hemos estado por acá discutiendo este tipo de cuestiones, pero Ujú, es muy importante visibilizar, ujú. porque a partir de la visibilización de este tipo de problemas, pues es la única manera en la que se va a tomar, digamos, conciencia y se va digamos, existe la posibilidad de desarrollar, digamos, protocolos, mecanismos de prevención de la discriminación. Pero si no visibilizamos, si los queremos seguir manteniendo, digamos, debajo de la alfombra este tipo de problemas, pues entonces nos vamos a quedar donde mismo, en esta, digamos, desigualdad cómoda. Ujú, Cómoda, por supuesto, para los que están arriba, ¿no? Pues, claro, cómoda para quienes obtienen beneficios de ella, claro. pero bastante incómoda, y no solo incómoda, sino con consecuencias serias en términos de desigualdad, de privaciones sociales, de bienestar social, de acceso a derechos de las Ujú. personas, digamos, racializadas en estos, digamos, grupos o en estos, sí, pertenencia étnica o tono de piel que son sujetas a discriminación, ¿no? Pues Patricio Solís, te agradezco mucho esta oportunidad de hablar sobre un tema que está presente cotidianamente en nuestra vida y que no siempre reflexionamos ni nos detenemos a ver cuáles son los orígenes, el contexto, las consecuencias, la gravedad de algunos de estos hechos. Así es que Patricio Solís, como siempre, agradecidos de tu amabilidad de tomar estas llamadas, estas comunicaciones y hablar de estos temas. Patricio, a reserva de lo que desees agregar. No, muchísimas gracias, gracias por la invitación y digamos, simplemente hacer este llamado. O sea, creo que es momento de hablar, o sea, es momento de visibilizar. Y es muy importante este tipo de espacios y para que esto se produzca y, bueno, se generen las políticas necesarias antidiscriminatorias o se fortalezcan, ¿no? Bien, pues Patricio, muchas gracias y seguiremos en contacto. Hasta Hasta luego. luego, Julio, saludos.